Titu, titu, tú. Es lo último que faltaba, ¿no?, para la nave nodriza. Tengo que decir que es un enorme placer volver a veros, poneros cara. Lamentablemente estos 2 años eternos de pandemia nos han mantenido alejados físicamente, que no espiritualmente. Hemos estado siempre juntos y me alegra por muchas razones. Primero, porque estáis entre nosotros, lo cual es muy importante, porque hay mucha gente que ha perdido la vida a causa de la pandemia y yo la voy a perder a causa del gas letal este. Y después porque este es el 19 Congreso de Mil Caminos, de los que solamente me he perdido uno presencialmente porque mandé el CD, o sea que se puede decir que he estado en la mayoría de edad de este Congreso anual de la asociación, que también dirigen José, Gloria y todos los miembros, que no voy a citar aquí porque si no, no tendría tiempo de otra cosa. He querido titular la charla de hoy, 2022, un año clave para los ovnis, y así lo he sostenido tanto en el Colegio Invisible, como en La Rosa de los Vientos, como en los posts de espaciomisterio.com, como a través de mi canal de YouTube, como en todos los medios que he tenido oportunidad de conversar. He pensado que estamos en momentos clave para este fenómeno que a todos nos inquieta. Pero fíjense, cuando más cerca estábamos de que se abriera la persiana del secreto y definitivamente se nos dijera ellos están aquí, algo ha movido de nuevo todas nuestras consciencias. Y ya saben a qué me refiero. A este terrible conflicto, terrible guerra que disputan Rusia y Ucrania. Bueno, en realidad disputa Rusia, porque Ucrania lo único que hace es intentar sacar balones fuera. Y cito lo de Ucrania porque he visto en estos últimos días a mucha gente a través de las redes sociales que dicen: parece mentira, Josep, con lo que tú te has informado, con lo que tú sabes, que no sepas que este es el momento que ellos van a venir a salvarnos. Que ellos van a venir a salvarnos. Manda huevos. Si quien tenemos que sacarnos las castañas del fuego somos nosotros. ¿Alguien cree que los extraterrestres van a esperar a que estén a punto de darle al botón termonuclear para que solo unos elegidos sean los que se vayan a Zeta Reticulum, por decir algo? ¡Chup, chup! Permitidme la broma, pero es que es imposible. Esto no va de extraterrestres. Esto va de sueños megalómanos, ni siquiera de Putin, sino de Putin y de los palmeros que tiene a su alrededor, que ha visto la debilidad de un continente europeo, ha visto las horas bajas, militarmente hablando, de Estados Unidos y ha creído que teniendo la espita del gas y del petróleo europeo, podía también tener la espita del grano europeo y así se garantiza que domina nuestra calefacción, que domina nuestros recursos petrolíferos y que además a partir de ahora también va a regular los de nuestro alimento. Yo no sé cómo va a acabar esto. Hay mucha gente que tiene miedo, por lo que parece frívolo que vaya a hablar de ovnis ante una cosa tan terrible, tan conmovedora. Siempre he dicho, y eso es verdad, que los no identificados parecen estar advirtiéndonos de algo. Y no es menos cierto que en las fechas previas al conflicto se habían registrado numerosos avistamientos en la zona de los Urales, en el sur de Rusia, en Polonia y también en la misma Ucrania. Uno podría pensar ahora, desde lo lejos, que podrían tratarse
pues de equipos de reconocimiento de los rusos. ¿Tienen los rusos la capacidad de hacer pasar sus naves como objetos no identificados? Pues eso es lo primero que vamos a intentar dirimir. Y para ello es importante girar un poco la vista atrás, remontarnos al año 2017, que es cuando en las páginas del New York Times aparece un artículo en el que se denuncia la existencia de un programa secreto en el Pentágono para el estudio de los objetos volantes no identificados. Y además les cambian el nombre. Ya no van a ser no identificados, porque esto es algo que la mente popular relaciona con los extraterrestres, sino que les llaman UAP, que en español es fenómeno aéreo no identificado. Si el fenómeno de los UAP es el de los ovnis, los ufólogos ahora seremos guapos. Es algo que me encanta. Somos muy guapos. Muchas gracias. Que Dios te conserve la vista, porque lo que es el conejo lo tienes jodido. Al revés. Lapsus lingüe. Que hablando de conejos, un lapsus lingüe. Bueno, vayamos a la materia y dejemos los conejos de lado. Porque en ese año 2017, como digo, se descubre que el Pentágono destina 22 millones de dólares anuales a la investigación de los no identificados. Tú dirás, es un pastizal. Bueno, teniendo en cuenta que el presupuesto en defensa de los Estados Unidos, si la memoria no me falla, es de más de 5.000 millones de dólares, 22 millones es como el jeque que va tirando por detrás los billetes cuando sale del establecimiento en el que ha ido a comer o ha pernoctado. Es decir, es calderilla. Pero es una suma, al fin y al cabo, que demuestra que algo había ahí detrás que podía ser interesante desde el punto de vista geoestratégico. Y fíjense que empleo el término geoestratégico porque lo que se ha puesto el acento es en la seguridad nacional. El artículo en cuestión tuvo después amplio eco en otros periódicos, el Washington Post, el New York Times, etcétera. La prensa internacional inmediatamente se hizo eco de algo que era histórico. Era histórico porque los Estados Unidos, hasta entonces, siempre habían negado la mayor, que es que los ovnis les interesaran. De hecho, yo aún recuerdo una conferencia de prensa que llevó a cabo Richard Haynes, un historiador que salió en el 50 aniversario del fenómeno ovni, de los no identificados, diciéndole a los periodistas que el fenómeno ovni eran ellos, que todas esas observaciones que se daban en distintos países pues eran aviones suyos y que ya les iba bien que hubieran sido confundidos con ovnis, porque mientras se perseguía extraterrestres no se podía encontrar la verdadera razón de las incursiones aéreas que se producían. Así las cosas, tenemos que el Pentágono dispone de una oficina que recopila información acerca del fenómeno ovni. ¿Pero con qué objetivo? Lo que sabemos, y luego veremos su cara, del director, que es Luis Elizondo, es fundamentalmente que la oficina trata de dirimir si el fenómeno ovni es o no una amenaza para la seguridad aérea de los Estados Unidos. Es decir, hay un trasfondo militar, y algo que preocupa mucho al contribuyente estadounidense es, sin lugar a dudas, que una nave no identificada esté incursionando en su espacio aéreo. Algunos de los relatos recogidos, como el de este hombre piloto de la Armada de los Estados Unidos, David Fravor, habla que aquellos objetos eran capaces de llevar a cabo aceleraciones imposibles. Otros daban vueltas estando fijos en un punto determinado. Es este vídeo que se llama Gimbal y que, voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Alguien sabría decirme por qué vuelan los aviones?
Coño, nadie. Muy bien. Muy bien. Sustentación. Muy bien, un aplauso para el caballero. La sustentación, efectivamente, es el curso de aire que se genera a través de las alas y que permite la flotabilidad, para entendernos, del avión. Pero para eso debe haber una fuerza de impulso, que es la que mantiene el aire a través de las alas. Si un objeto está parado y no tiene rotor, como es el caso de los helicópteros, que generan la sustentación a través de ese rotor, debería de caerse al suelo. Y, sin embargo, este vídeo del gimbal nos permite ver cómo el objeto da vueltas sobre sí mismo sin que exista sustentación. Ergo, científicamente es imposible. Estamos ante una anomalía física. Y eso es algo en lo que han puesto el acento los científicos que se han aproximado a este tipo de fenómenos. Claro, seamos racionales, pensemos como lo harían los militares estadounidenses. Los ovnis, como naves extraterrestres, no existen. Por consiguiente, podríamos estar frente a ingenios chinos o rusos. Aquí tenéis dos tipos de drones militares de los rusos y de los chinos. Si algo ha quedado palmario, absolutamente claro, en los 15 días de conflicto en Ucrania, es que Rusia no tiene una supremacía aérea. Incluso sus aviones más destacados, que son el Sukhoi 34, un avión de última tecnología, ya ha sido derribado en varias ocasiones y han caído 34 aeronaves de las suyas. También han estado aplicando desde hace algunos días drones como los que estáis viendo aquí. Y las defensas antiaéreas ucranianas o ucranianas. ¿Ucranias o ucranianas? ¿Qué preferéis? Gracias. Yo también prefiero lo de ucraniano, pero como ahora a todos les ha dado por decir ucranios, seréis madriunos también, ¿no? Sois gatos. Pues, insisto, estos drones rusos no son, porque no hay una supremacía. ¿Vosotros creéis que si Rusia hubiera tenido una supremacía como la que ahora nos está asustando con lo nuclear, 6.000 ojivas nucleares, no hubiera utilizado eso como un elemento de disuasión? ¿No hubiera estado no bombardeando escuelas, sino bombardeado verdaderos objetivos militares? Es evidente que no tienen esa tecnología. Y los chinos ya dijeron que ellos no eran. Es más, que creían que eran los estadounidenses, que estaban haciéndose a sí mismo una especie de autoatentado o autoviolación del espacio aéreo para, de este modo, justificar algún tipo de acción bélica. Bueno, pues aquí el único que ha justificado acción bélica no han sido los estadounidenses, sino que han sido los rusos, que ya vemos que no son. Y además, alegremente, se habían dedicado antes de la presentación de su último avión a cachotearse vilmente de los WAP que están siendo vistos especialmente en dos regiones muy concretas. Y esto es muy interesante, porque los ovnis que han sido vistos desde el año 2017 hasta la fecha, es más, desde el año 2014, es más, desde el año 2007, se han concretado en objetivos, bases nucleares, ojivas nucleares y embarcaciones que transportaban material nuclear. ¿Me quieren decir de qué estamos acojonados ahora? ¿Puede ser, por tanto, un tipo de advertencia o es una casualidad? ¿Recuerdan las oleadas previas que habían afectado igualmente a centrales nucleares, a ojivas nucleares y que incluso habían tomado el control de esas ojivas nucleares?
¿Podría ser una advertencia? Yo formulo la pregunta. Contéstensela ustedes más adelante. Voy a por el agua. Lo siento ahora por los chicos que están siguiéndome en directo, pero necesito beber porque tengo la garganta. Insisto, parece que hay una especie de advertencia que no hemos querido ver. John Keel, recordarán, que ya, digamos, ponía acento en que ciertas observaciones, y no solamente de ovnis, sino también de ciertos humanoides, como el Mothman, eran algo así como una especie de mal augurio, como una advertencia. Hemos visto ovnis, por ejemplo, en Fukushima, los hemos visto en Chernóbil, los hemos visto previos a conflictos como la guerra de Irak o la de Kuwait. Yo sé que los escépticos dirán, bueno, es posible que fueran aviones que se desplazaban secretamente hasta estos lugares. Sí, sí, pero ¿y si no? ¿Y si detrás de eso hay algún tipo de mensaje? Y esto, de alguna manera, es lo que intenta decirnos Louis Elizondo, que es el tipo al que tienen en pantalla. Louis Elizondo ha trabajado en ese proyecto y abandonó ese proyecto del Pentágono básicamente porque sus superiores creían que lo que se estaba manifestando allí eran, atención, chan, 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 diablos. El maligno. Y le decían, revise tu Biblia. ¿Cuánto hace que no vas a la iglesia? Cuando él estaba aparentemente llevando a cabo un tipo de investigación científica, o cuanto menos cientifista. Es decir, quería estar desapegado de una lectura mesiánica, religiosa o moral. Pero sus superiores ponían trabas a avanzar en los proyectos de investigación porque estaban convencidos que lo que allí se estaba manifestando eran diablos. ¿De dónde habrían sacado esa información? Es un misterio, pero es un hilo interesante para saber de qué forma ciertas creencias están instaladas en las esferas más altas del poder civil y militar. Aún siguen luchando Tutsis y Hutus por saber cuáles de ellos son los verdaderos hijos de Noé. 2021, ¿eh? Aún siguen habiendo intifadas por el control del lugar más santo en el que Yahvé tiene que aparecerse en la tierra, palestinos e israelíes. Y podríamos seguir con una lista interminable de conflictos que tienen como trasfondo las creencias. Pero esto no son creencias. Ahí hay un objeto. Un objeto concreto que fue filmado a través de un visor colocado frente a una cámara de objetos triangulares. Ya sé, se dijo que era el efecto Bowen o Bokeh. Por si alguien no lo sabe, es el desenfoque, generalmente se hace con finalidades artísticas, como es el caso de la fotografía que he puesto tras de mí. Pero puede ser triangular o circular dependiendo del tipo de obturador que tenga la cámara. El obturador es esa cortinilla que se abre y se cierra a la hora de hacer la fotografía y que cuando tú desenfocas, sea intencionadamente o sea porque el autofocus de tu cámara no ha conseguido llegar al objetivo porque no hay suficiente contraste, lo que hace es, digamos, reflejar en el fondo de la cámara, en la parte negra de la cámara, en la caja negra de la cámara, el desenfoque de ese obturador. Y si es triangular tendremos un triángulo y si es circular tendremos un círculo. Eso dice, por tanto, que estos aparatos, entre comillas, no eran tales, sino que eran estrellas, como sostiene un reputado negacionista. No, porque en este caso concreto disponemos, aparte de la filmación, de
el testimonio de personas que lo estaban viendo a tiempo real y de otros dispositivos electrónicos que daban coordenadas y que, por lo tanto, definían que aquello no eran estrellas, sino que se trataba de objetos materiales. Y este es un dato muy importante a tener en cuenta. Por primera vez en la historia, los datos que se han reunido son datos objetivos, datos que se corresponden a observaciones oculares de testigos presenciales y que se pueden cotejar con otros instrumentos, sean electrónicos u ópticos, que nos permiten tener una perspectiva global de aquello que se ha estado viendo. Por lo tanto, se puede decir inequívocamente, en esta y en otras de las muchas observaciones, que allí había algo. De hecho, luego llegaremos al informe desclasificado el 25 de julio, se reconoce que solamente uno de los casos no tenía explicación, el resto no lo tenía. Ahora bien, ¿constituían o constituyen una amenaza para la seguridad nacional? Hombre, si ciertamente estos objetos eran capaces de armar y desarmar una ojiva nuclear, a mí mucha tranquilidad no me da. Si son capaces de pasar a pocos metros de un caza o de un avión comercial y yo voy dentro de ese avión, mucha tranquilidad no me da. Es decir, que aprovechando esa coyuntura, lo que hicieron ciertos lobbies es presionar a las altas esferas gubernamentales para conseguir información. Y este es un dato importante. ¿Quiénes? Uno de ellos, ya fallecido, es el senador Harry Reid, quien es senador o era senador por Nevada. En ese área de Nevada está inserta la llamada Área 51, mítica, donde están los extraterrestres ocultos, donde se hacen experimentos increíbles, donde hay naves maravillosas. Claro, hay naves maravillosas porque allí se están probando prototipos que van a ver la luz a lo mejor 15 o 20 años después. Pero él salió de allí con el gurri-gurri de decir, joder, con lo que tenemos aquí podríamos. Y como hay un personaje del que hablaré a continuación, que para mí es clave en esta historia, que se llama Robert Bigelow, que desde pequeño ha tenido esa necesidad de reafirmar su convicción de que no estamos solos en el universo y creía que la mejor forma era acercándose a las grandes esferas del poder para, de esta manera, conseguir información privilegiada, conoció a Harry Reid, luego veréis dónde, y le dijo, te voy a financiar tu campaña electoral, a cambio de que pongas en marcha una oficina de investigación de no identificados. Vale, ¿en cuánto vas a contribuir? Ahora imagínense esto, rollo Ayuso y tal, 22 millones. ¿Os acordáis de la cifra que dije? 22 millones. O sea, le devolvió el favor. Le devolvió el favor. Y así nace ese proyecto al que Harry Reid tendrá acceso a través de otros senadores y de agentes de inteligencia que forman parte del mismo. Y tienen amigos muy, muy poderosos. Entre ellos, este hombre, Christopher Mellon, ex subsecretario adjunto de Defensa para la inteligencia durante las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush, el amigo de Answer. ¿Se acuerdan de My Friend Answer? El bigote. Pues este. Y este tío, desde otro flanco, el de los congresistas, estará presionando al gobierno para que desclasifiquen información. Esto hay que saberlo, porque todo esto es un peligro para la seguridad nacional. Y van arañando y consiguiendo apoyos
en las altas esferas. Hay una tercera pata, muy curiosa, la de Tom DeLonge. Tom DeLonge, músico de un grupo punk que se llama Blink 182, he escuchado su música, es horrible, al menos a mí no me mola. También obsesionado con la idea de que los extraterrestres nos visitaron, entra en contacto con toda esta gente y les propone crear una empresa que se va a llamar Academia de las Artes y de las Ciencias de las Estrellas. Empresa que tiene varias ramas. Una que se va a dedicar a hacer patentes muy curiosas, porque incluyen antigravedad, incluyen universos paralelos, incluyen cosas muy propias de la ciencia ficción. Otra operativa, que se encarga de seguir presionando a los gobiernos, y otra experimental con este hombre Cal Puthoff, un puto. Usted también es amigo de Putin, Putin, que es un viejo conocido de los que amamos el misterio, porque este tío ya en los años 50 y años 60 estuvo trabajando para la CIA en cuestiones relacionadas con el control mental, con el proyecto MK Ultra y mil y una perrerías que llevaron a cabo, por ejemplo, en Brasil, con los testigos que habían tenido oportunidad de vivir en sus propias carnes el fenómeno de los chupa-chupa. ¿Sabéis lo que son los chupa-chupa? Pues no sabéis lo que perdéis, tío. Bueno, no penséis mal, no seáis guarros. Ahora lo habéis pillado, ¿eh? Lentos. Los chupa-chupa son unas esferas de luz que estarían en los bosques de la selva brasileña y que, dejan marcas sobre los cuerpos. Pues habían estado tomando muestras de ADN, de sangre, de estos testigos para ver si había alguna característica especial. Y esto tiene su miga porque hoy sabemos que la CIA encargó a un científico que se llama Gary Nolan un estudio de la sangre de los pilotos que han tenido experiencias OVNI. Algunos de ellos han llegado a estar solo a 15 metros de uno de estos objetos para saber si había alguna característica genética o sanguínea que pudiera explicar esa facilidad, ¿no?, para entrar en contacto con los ovnis. Pues Puthoff, Christopher Mellon y Harry Wright van a concentrarse todos en un rancho que se llama Skinwalker Ranch. Es un lugar en el que pasan toda clase de fenómenos paranormales y Puthoff le dice a Bigelow: aquí, si tú quieres tener un contacto con seres de otra dimensión, es el lugar ideal, porque aquí pasan poltergeists, que aparecen seres espectrales, aquí se ven ovnis. Aquello estaba todo concentrado allí. ¿Qué hace este que tiene pasta? ¿Recordáis que es el que le ha pagado la campaña electoral a Wright? Pues se compra el rancho. No penséis que es una finquita, no. Estamos hablando de, creo que son 1.500 metros cuadrados, o sea, kilómetros cuadrados. O sea, hablamos de una extensión de terreno vastísima. Próxima a una base que, atención, está llevando a cabo experimentos con el electromagnetismo. Una de las objeciones que yo puedo hacer es: ¿y si los fenómenos que están viendo todas estas personas pudieron ser inducidos a través del electromagnetismo y el Puthoff es un agente doble que está trabajando de un lado y de otro, porque ya había estado en la CIA durante muchos años? Ahí lo dejo. Llega el 25 de julio, que es un día histórico. Para muchos ufólogos les queda ese mal sabor de boca en el sentido de que no hay un reconocimiento explícito de que aquello que está surcando los cielos tenga un origen extraterrestre, pero sí reconocen que no tienen explicación para
todos los casos salvo uno. Es decir, mucho, en mi opinión, porque es reconocer las debilidades del sistema defensivo de los Estados Unidos. Es admitir que hay vulnerabilidades en tu forma de defenderte. Y a partir de aquí se crea lo que se llama la unidad de trabajo de los UAP, que va a depender de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia. Y atención, porque aquí todos estos lobistas que han estado presionando dicen, atención, estamos dando un paso atrás. ¿Recuerdan el título de mi conferencia, 2022, año clave para los ovnis? Pues ese paso atrás es volver a los tiempos del Libro Azul. Ya está sucediendo. Entre la guerra en Ucrania y la sobrecalificación de los expedientes ovnis, materiales que antes podían ser accesibles al público a través de la ley de la FOIA, que es una ley que me encanta, a mí lo de FOIAR me encanta mucho, Freedom of Information Act. Pues ahora ya no va a ser tan fácil. Ahora hay aquí zancadillas. Ya lo han puesto de relieve algunas de las figuras que antes he mencionado, como Christopher Mellon, que ha dicho que esta sobrecalificación lo que va a hacer es impedir que las agencias de información, hasta 16 distintas, puedan compartir su información para determinar realmente cuál es la etiología de este fenómeno. Queremos saber si, como sugieren algunos, es perteneciente a otra dimensión, a otro universo, si realmente es de procedencia extraterrestre. Fíjense, y es algo que ha pasado bastante inadvertido. Si se tratara de fenómenos de naturaleza extraterrestre, es lógico que nuestro espacio, que está siendo permanentemente monitorizado pues por radares como los del NORAD, ¿no?, el Grupo de Defensa Estratégica, tanto el estadounidense como el canadiense, hay otro comando europeo, hay otro ruso que ahora estará en otras labores, australianos. La Tierra está monitorizada por si viene no un extraterrestre, por si viene un meteorito o hay una reentrada de material, la tercera etapa o la cuarta o la quinta o la que sea de un cohete. Y no ocurra, como ha pasado este 4 de marzo, que ha ido un trozo de chatarra espacial a la Luna incontrolada, ¿no?, que era de los chinos, presuntamente. Para que eso no suceda, están esas antenas. Es lógico pensar que si esta oficina creyera que se trata de seres venidos de las estrellas, haga una consulta al NORAD para saber si en tal día y a tal hora han tenido una reentrada. No consta consulta alguna. Y es algo que se ha preguntado, por ejemplo, Chris Mellon. ¿Por qué no se les ha ido a preguntar? La NASA solamente tuvo una consulta prácticamente al final de todo el proceso de investigación. No se le ha vuelto a preguntar, cuando se supone tiene, yo creo que, un dominio y un interés considerable en el tema del espacio. ¿Es una cuestión estratégica o es que nos quieren esconder parte de la información? Hombre, que nos quieren esconder cosas está claro, porque si no, no daríamos un paso atrás. No volveríamos a los tiempos del Libro Azul de coger la información, clasificarla y decirle a los testigos que no se puede hablar. Es más, en muchos de los casos que son llamativos y que han habido en el club de la prensa de Washington, militares de alto rango diciendo no, miren, es que me pararon el sistema nuclear, es que no eran drones. Todo esto va a quedar oculto, ya no se va a poder saber. ¿Qué hemos ganado entonces? Si hemos retrocedido. Lo que yo pensaba, yo particularmente, que 2022
y va a ser clave en el buen sentido, sea por la guerra de Ucrania o sea por lo que nos va a venir, que no es poco, va a estar de nuevo tapando esta realidad. Y no tiene que ver con que vengan a salvarnos, que no va a venir a salvarnos nadie. No va a venir a salvarnos nadie. O sea, pueden ustedes ser lo malos que quieran. No les van a venir a salvar. A mi juicio, hay una verdadera conspiración de lo oculto. Ya no solamente en lo que atañe al fenómeno ovni, sino, yo diría, en lo que atañe al misterio en general, porque se han producido avances significativos que lamentablemente han quedado en dique seco. A mí me gustaría, si aceptamos que uno de los posibles orígenes del fenómeno, yo no sé cómo voy de tiempo, Gloria, voy bien, vale, porque ahora me extiendo hacia otra derivada. Obviamente, la ciencia no cree en alienígenas. No, al menos, como han documentado, como hemos documentado, pues personajes como Pedrero, como yo mismo, que hemos estado al pie del cañón hablando con testigos y que te hablan de seres grises, de seres monstruosos, de seres angelicales. Básicamente estas tres ramas, luego con muchas diferencias podemos llegar casi a un catálogo de más de 300 variedades distintas de especies. Es evidente que si habláramos de extraterrestres, o somos el zoo de toda la galaxia, o si no, nos explica el porqué de esa variedad. Y, naturalmente, este sería el modelo de alien más estereotipado que se cree forma parte del imaginario. De manera que cuando tú piensas en extraterrestres, lo primero que te imaginas es un tipo así de feo, porque son feos. O sea, por mucho que me vengan a salvar, yo veo a este cabezón y salgo corriendo, ya te lo digo. Y, por ejemplo, mi compañero Pedrero es de los que cree que esta imagen icónica se ha modelado a través de la ciencia ficción, de los relatos de ciencia ficción, a través del cine, la televisión, en definitiva, de aquello que tiene un gran impacto en el inconsciente colectivo. Miren, este es el cartel de la Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, que se creó en 1898. Por aquel tiempo, 1898, Estados Unidos estaba siendo protagonista de una oleada sin precedentes que se vivió prácticamente en toda la parte sur de los Estados Unidos. ¿Creéis que lo que contaban esas gentes se parecía a los trípodes de la Guerra de los Mundos? Pues en absoluto, no tenía nada que ver. De hecho, la oleada de aeronaves era tal que así, como se las podían imaginar. Cierto es, no estoy diciendo que fueran extraterrestres, porque algunos de ellos eran capaces de bajar, ¿sabéis esos molinos? Pues alguno de esos airships se quedaban encallados allí, bajaba un tío con gorra, como si pudiera ser el maquinista de un ferrocarril, e incluso les pedía agua o comida y el otro se lo daba normal. Un tipo normal y corriente. Normal y corriente. Y luego se volvía a su airship y ¡pum!, desaparecía. Estos son algunos de los recortes de prensa, 1898. Y sin embargo, la ciencia ficción no plasmó este tipo de historias. También, en los años 50, el famoso ultimátum a la Tierra, aquí vemos a Klaatu, que tiene mucho que ver la película con los miedos a lo que ahora mismo tenemos, que es a una guerra nuclear. Estamos en un momento muy jodido porque ya se han tirado las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se sabe qué efectos
produce esto sobre la población, y Clatu viene a alertarnos precisamente del peligro que esto supone. Casos con el aspecto de Clatu, alguno hay. Sería incierto decir lo contrario, pero no es la masa, no es lo general. Seguimos viendo enanos macrocéfalos, que tampoco son enanos macrocéfalos metidos en cascos como los de Mars Attacks, 1962. Es decir, para mí, la influencia de la ciencia ficción, por mucho recorrido que tuviera, porque es verdad que los cómics de aquella época tenían un largo recorrido, estamos hablando de a lo mejor de 1 millón de ejemplares, pero es que Estados Unidos tiene 440 millones de individuos. Llegaban a un público muy corto. ¿Y cómo eran los que se documentaban en aquella época? Pues acuérdense, George Adamski, fíjense, Seres Angelicales, se corresponde, es una identificación del encuentro que tuvo George Adamski en Desert Center. Este hombre, que era polaco, tenía un puesto de hamburguesas debajo de uno de los observatorios astronómicos más importantes del país, que era el de Monte Palomar. Y a través del telescopio él logró fotografiar naves espectaculares, que después se ha dicho eran fraudes. Pero como sea, este hombre llegó a servir de espía a los Estados Unidos, lo que decíamos de la fe o no fe, en el sentido de que en sus viajes a Europa, después de cada visita con los mandatarios o incluso con el propio Papa Juan XXIII, que tuvo audiencia para que le hablara del mensaje de los extraterrestres, aparecían en su hotel 2 tíos con sombrero, vestidos de negro, que un poco alimentan la leyenda de los hombres de negro. Yo no quiero pensar en hombres de negro, quiero pensar en que el hombre pasaba información para los servicios secretos, porque al fin y al cabo, tanto la reina Juliana como el Papa Juan XXIII, como muchos de los oligarcas del momento, lo que hacían era abrir la boca por sorpresa y escuchar cuál era el mensaje que los seres de los cielos nos iban a proporcionar. Están los de Eugenio Siragusa, que hay una anécdota muy curiosa con los del dibujo central, porque Fernando, por aquí estaba Loren, Fernando invitó a Eugenio Siragusa a uno de sus programas. Quiero recordar que era en La Puerta del Misterio, no sé si era La Puerta del Misterio o en Ellos. La cuestión es que cuando ya habían terminado la entrevista, y entonces no es como ahora que se puede escanear, un operador estaba enfocando a una fotografía y después a otra fotografía que él había traído desde Italia para documentar sus encuentros, y resulta que le dice, estaba con el ser solar, ¿no?, el que está más a vuestra derecha, y luego dice, bueno, ahora enfócame al marica, refiriéndose al de la izquierda. Y me contaba Fernando que de repente Eugenio siente como una especie de impulso extraño, entra en el plató, se lleva las fotografías y dice que no se puede insultar a los seres extraterrestres, a los angeli, y se marchó. Eso es una anécdota contada por el propio Fernando. La pregunta es, y esto tiene que ver también con mi libro Coincidencias Imposibles que tenemos ahí, ¿vemos lo que son o vemos lo que nosotros interpretamos? Yo os conté, cuando el libro de Coincidencias Imposibles, que nuestro cerebro tiene un sistema que es el sistema reticular de activación ascendente, comúnmente conocido como SARA, que es el que nos ayuda a ver a personas con el brazo en cabestrillo cuando nos hemos roto un brazo, a personas embarazadas cuando estamos embarazadas. Yo no estoy embarazado, aunque lo parezca. Y vamos a decir que fijamos nuestra atención en aspectos concretos de la realidad que nos circunda. Tenemos millones
de ítems a nuestro alrededor y lo que hace nuestro cerebro es seleccionar aquellos que son esenciales para nuestra supervivencia. Pero ¿qué pasa con aquellos ítems que, aun no siendo esenciales para nuestra supervivencia o siéndolos, no podemos tener nada para comparar? Pues lo que hacemos es cerrar los puntos que generan esa imagen y generar una imagen que nos convence a nosotros mismos. ¿Recordáis las manchas de Rorschach o recordáis esos dibujos que siempre corren por internet en el que estáis viendo un jarrón o una cara de perfil que a lo mejor no es tal, sino que es nuestro cerebro el que lo compone? Pues exactamente eso haría el cerebro con aquellos estímulos que no son capaces de ser reconocidos. Pero claro, hay cosas que rompen el estándar, como el hombrecillo de Carolina del Norte, que efectivamente, cuando hay una fotografía de por medio, lo complica todo un poco más, porque ya no hablamos de interpretación, hablamos de algo que está plasmado. Y el hombrecillo de Carolina del Norte, que fue obtenida por un chaval de 14 años que se llamaba Ronnie Hill, es del año 1967, de junio del 67, y nos muestra a un pequeño ufonauta que ha salido de una especie de huevo. No parece que ni tenga que ver con los relatos de ciencia ficción ni con aquellos que nosotros cerramos a nivel mental. Desde luego, tampoco se parece a ninguno de los extraterrestres que habitualmente hemos estudiado, ¿no? El único que podría tener cierta semejanza es el adorable E.T. el extraterrestre, mi casa teléfono, que, nos ha dado esa visión adorable. Tampoco es que los hayan con el cuello muy alargado, pero ya sabéis que las cosas se pueden alargar o acortar dependiendo de los estímulos. Tampoco nada que ver con los aliens de Independence Day, ¿verdad? Y como os digo, hay una excepción, que es la de encuentros en la tercera fase. Pero aquí huelga decir que hubo un asesor tremendo para Steven Spielberg, que no es otro que Joseph Allen Hynek, que incluso en la escena final podemos ver a los aliens acordes a lo que el imaginario nos ha proporcionado. Quiero deciros con eso que, a pesar de que se han catalogado cientos de razas extraterrestres, este es uno de los catálogos del profesor Jader U. Pereira, de este libro que se llama Les Extraterrestres, 300 y pico seres distintos, 360. Aquí, sí. No queda claro si les vemos porque son así o los interpretamos porque son así. Pero lo que sí está claro es que existe una especie de modus operandi que es inalterable. Y es que son ellos quienes contactan con nosotros. Nosotros no decimos, oye, ET, que puede bajar, que hay guerra, que si me puede venir a buscar, que yo me bajo. No, no funciona. En muchos casos, los seres que tripulan los ovnis parecen estar ajenos al testigo. Es decir, el testigo está observándolos y ellos están a su puta bola, en algunos casos cogiendo muestras, en otros haciendo otro tipo de trabajo, y en el momento en el que los detectan son ellos mismos quienes se piran. En otros casos ocurre lo contrario. Parecen ser ellos los que eligen específicamente a ese testigo, que es algo que se está investigando ahora por parte del equipo de trabajo de los Estados Unidos, cuando específicamente Gary Nolan ha descubierto que hay unas características en el, no se rían, putamen del cerebro, es que no, o sea,
no solamente los genitales son putes, también tenemos putamen cerebral. Y el putamen presenta una serie de callosidades que en teoría deberían pertenecer a una persona muy enferma. Incluso dice que alguien que tendría que morir en muy poco tiempo, y sin embargo los pilotos que han estado muy cerca de estos no identificados, incluso de algunas muestras que tomó Puthoff tanto en el Reino Unido como en Brasil, presentarían imágenes parecidas de esas callosidades en el putamen cerebral, que podrían ser una característica del contactado, entre comillas. Ahora bien, ¿las callosidades salen después del contacto o ya tenían las callosidades y esto es lo que facilita el contacto? Bueno, pues parece que ya las tenían. Es decir, no es el contacto el que funde literalmente el cerebro de la persona, sino que ya el cerebro fundido es el que le sirve a los extraterrestres. Y aparentemente, por los casos que he estado mencionando, estaríamos hablando que la finalidad aparente, insisto, sería la de estudiarnos. Bueno, de esto voy a pasar, de esto también, porque estaríamos aquí hablando de las distintas razas, pleiadianos, arturianos, hummitas, etcétera, que parecen todos ellos estar demostrando que ser antropomorfos sería una característica propia del desarrollo de la inteligencia y que, por lo tanto, podríamos decir que el ser humano, la forma antropomorfa, sería una constante del universo para desarrollar vida inteligente. Pero entonces algo falla, porque, fíjense, en un planeta como el nuestro, que hace millones y millones de años era Pangea, un único continente, en la medida que la vida se quedaba en Australia o se quedaba en la península ibérica, con el paso del tiempo, dio figuras tan distintas, pues como a un caballo o un ornitorrinco. Es decir, que la evolución en un mismo planeta ha sido capaz de dar dos tipos tan distintos, que no puede pasar cuando esa evolución se ha producido a años luz. Lo lógico es que esas entidades tengan que ser muy distintas a las nuestras. De hecho, hasta hay un estudio científico de un grupo de zoólogos de Oxford que, según su investigación, este sería el aspecto de los aliens realmente. Si viene a contactarme Hugo, salgo corriendo. Bueno, este me encanta. Claro, cabe otra posibilidad. Y es, ¿y si fuéramos nosotros mismos? ¿Y si quienes estamos visitando, en algunos casos, no todo, yo insisto que el fenómeno ovni no se puede cerrar en una única explicación, fuéramos nosotros mismos? Hay casos realmente llamativos. Por ejemplo, este es el hombrecillo de La Manche, una observación que tuvo lugar en 1924. A la derecha tenéis un Seaway, de estos que no tienen palo, y a la izquierda la recreación que hizo Fernando Jiménez del Oso, que fue publicada en un artículo que publicó Enigmas Loren, en el número 22, o sea que fíjate si era antiguo, y que uno lo ve, él iba agitando y moviendo esta cosa que tenía en las manos y la cosa que tenía en los pies iba moviéndose de un lado a otro. Bueno, resulta cuanto menos estimulante, ¿no?
Hay más casos de humanoides llamativos, ya que estamos con los rusos no se quedan atrás con los hombrecillos raros, porque recordáis el aterrizaje de ovnis en Voronezh. Estos son el tipo de seres que los niños vieron al aterrizar aquel objeto en un parque, ¿no?, de la población. Como veis, son muy heterogéneos. Parece que efectivamente, hombre, tener un cuadrado, una lavadora con brazos y pies, no parece muy útil. Luego, esa teoría de que cerramos 10 minutos. Vale, pues mira, paso de Voronezh, paso de Conil, paso de los gigantes de Galdar y me voy al caso de Talavera la Real, que es un caso también apasionante y que os quiero contar una derivada desconocida del caso, porque José Manuel Trejo y sus compañeros estaban llevando a cabo una ronda por la base de Talavera la Real en Badajoz. Entonces era una base hispanoamericana y en un momento de la ronda los perros que llevaban se ponen muy, muy, muy nerviosos y, detectan algo, después de haberse visto un no identificado que había aterrizado justo detrás de una alameda que está hecha para evitar la visión directa de las pistas por una razón estratégica. Curioso porque José Manuel es llevado, primero es arrestado. Les hacen rellenar una declaración jurada a los soldados que habían intervenido en ese tiroteo. En aquel momento, me dice José Manuel, había armas nucleares en Rota y él entra en un coma y es hospitalizado en Madrid. Durante ese coma, él tiene una serie de visiones del futuro. Y es muy curioso porque los de Pascagoula recientemente les ha pasado el mismo fenómeno. No les ha pasado. Han dicho que había una parte oculta también de su abducción. Pascagoula es un caso dramático en el que dos pescadores son abducidos, son reconocidos físicamente, pero de una manera brutal, porque los seres que hay allí son seres que no tienen ojos, tienen una punta y dos puntas por aquí, una sola pata, que está como si tuviera algo palmeado, ¿verdad?, que les impide abrir las piernas. Las chicas de allí lo deben pasar fatal. Y lo han pillado, madre mía. Y tienen también sueños proféticos. ¿Qué cuenta Trejo? Y esta entrevista, Patricia, hazme memoria, es de hace 2 años. 2, ¿no? 2 años. O sea que lo de Ucrania era todavía ciencia ficción. Pues habla de una guerra nuclear. ¿Vale? Entre muchas otras cosas que yo tengo anotadas. Y los de Pascagoula, pero este sí puede tener una cierta influencia, porque ya cuando lo cuentan lo de Ucrania estaba vivo, hablan también de una guerra nuclear. Yo no sé, amigos, pero vayan a comprar una capsulita de potasio, una máscara y háganse los muros el doble de anchos, porque esto pinta mal. A mí no me gustaría terminar con mal rollo, sino más bien con todo lo contrario. Y es que, del mismo modo que hemos sido capaces de vencer cosas extremadamente difíciles, que hay, y lo decía el otro día en el Colegio Invisible, no lo valoramos, pero hay rusos que están partiéndose la cara en manifestaciones que saben que van a ir al presidio para impedir que su líder político les meta en un berenjenal todavía más grave. Es que, por nuestra parte, que no podemos influir al Putin, sí podemos hacerlo a los nuestros para que alguien ponga paz,
para que alguien hable de diálogo, para que alguien desde fuera ponga sensatez en lugar de emoción. Porque cuando la víscera funciona, no estás viendo personas, estás viendo enemigos y atacantes. No, es que todos, rusos y ucranianos, son personas. Los unos mueren por querer ser europeos y los otros para evitar que lo sean. Es de locos. De los muchos conflictos que he vivido, Kuwait, Irak, Afganistán, Yemen, no sé, hay unos cuantos más. Siempre alguien con cordura ha dicho, bueno, vamos a hacer que se sienten, vamos. Aquí el único que ha podido hablar con el hijo de Putin es Macron. Y cada vez que sale, yo ya me pongo blanco porque sale con las manos en la cabeza. ¿Alguien no será capaz de poder sentarle a hablar? ¿Es imposible esto? Yo espero que podamos sentarnos el próximo año aquí y reírnos de esta pesadilla.